Bendiciones, Dios me los bendiga. Que compartamos en el libro de Lucas, porque vamos a estar hablando hoy de recuperando lo que has perdido. ¿Qué has perdido? Lucas capítulo 15, versículo 1. ¿Qué has perdido? Es lo que hoy vamos a hablar. Cuando hablamos de perder, se refiere a no encontrar algo que se tenía, o no saber en qué lugar se encuentra, o dejar de poseer aquello que se suponía que teníamos, pero que de pronto, de un momento a otro, ya no lo tenemos. La Biblia habla de que en Lucas, si usted ya está en un Lucas capítulo 15, habla de 3 historias. Y las 3 historias hablan de algo que se ha perdido. La primera es la oveja perdida. Luego habla de la moneda perdida y después habla del hijo pródigo, que también estaba perdido. Las 3 historias nos hacen referencia a que algo se perdió. Alguien se perdió. Y esto nos lleva a entender que toda cosa perdida tiene su propia historia y la razón por la que se perdió. Entonces, ¿cuál es la historia de lo que a ti se te perdió? ¿Cuál es la razón de lo que se te perdió? ¿Por qué razón se perdió? Entonces, ¿qué has perdido? ¿Qué has perdido? Dice Lucas, y quiero que leamos la historia de la moneda perdida, y ahorita hacemos referencia a las otras 2 historias. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, hace referencia, el Señor le importa mucho cuando un alma, cuando una persona se ha perdido en el caminar. La pregunta clave aquí es, ¿por qué se pierde algo? ¿Por qué se pierde algo? Y lo primero es porque dejó de ser importante. Cuando perdemos algo es porque dejó de tener el valor que considerábamos. Lo extraviamos porque ya no importa. Ya se perdió, no lo tomamos en cuenta, de alguna otra manera lo perdimos de vista y no le damos importancia. Pregunto, ¿será amor, respeto, confianza, el interés? ¿Qué se te ha perdido? ¿Qué se te ha extraviado? ¿Qué se te perdió y no lo consigues? ¿La autoestima? ¿El amor propio? ¿Qué se ha perdido? ¿La confianza en Dios? El respeto, el valorarte más a ti mismo. Y mire, cuando empezamos a perder algo de vista, empezamos con cosas muy sencillas. A lo mejor en su casa algún objeto era importante, lo perdió de vista, algo sencillo. Pero si usted no le presta atención al perder cosas, más adelante va a perder cosas emocionales, va a perder amistades, relaciones, y no le va a prestar atención. Porque esto habla del descuido personal que tenemos cuando algo es importante. Entonces, ¿qué descuidaste? Todo proceso de pérdida va dañando nuestra personalidad. Y empezamos a sentir que estamos siendo desorganizados porque no consigo esto que estaba buscando porque no le asigné un lugar. Y como no le asigné un lugar, es más fácil que se pierda. Es por eso que toda cosa tiene que tener un lugar establecido. Todo, tú tienes que tenerle un lugar establecido. La mujer se le perdió una dracma. ¿Dónde deberían de estar las monedas? En un monedero, en una cartera, en una cestica de ahorro. ¿Por qué se perdió la moneda? ¿Dónde estaban estas monedas? ¿En qué lugar estaban esparcidas estas monedas que ella perdió una? Y así muchas veces nos pasa.
Como no se nos perdió el resto, porque quedaban 9, no le dimos importancia, pero llegó un momento que ya necesitaba las 10. Es por eso que cuando el Señor nos necesita en un proyecto y nosotros estamos desenfocados, Dios atiende, nos hace el llamado y nos dice, te estás perdiendo. Es por eso que cuando vemos que los discípulos pueden estar muchos involucrados, pero falta alguien, uno le hace el llamado de atención. ¿Qué pasó? No te conectaste. ¿Qué pasó? No estás viniendo. ¿Qué pasó? No te estás conectando. No estás socializando con los hermanos. ¿Qué pasó? Te dejaste de congregarte. Porque es importante en el reino de los cielos. El lugar establecido de un hijo de Dios es en la comunión con el Padre. ¿Desde hace cuánto no estás en ese lugar establecido que estableciste con Dios para comenzar tu oración en la mañana? ¿Desde hace cuánto no te sientas a la mesa tranquilo a tomarte un café y hablar con tu Señor? ¿Desde cuándo perdiste el interés por leer la Biblia? ¿Cuándo fue que empezó a absorberte los quehaceres, la distracción, las diligencias? ¿Cuándo empezaron a robarte el tiempo y a quitarte ese tiempo de estar establecido en un lugar buscando a tu Señor? Entonces, necesitamos asignarle un lugar a cada cosa que tenemos. Si nos vamos al ámbito del hogar, ¿verdad? Hay un lugar para la ropa limpia y un lugar para la ropa sucia. Hay un lugar para los zapatos, hay un lugar para cada cosa. Lo mismo sucede en el área espiritual. Dice la palabra, acomodando lo espiritual en lo espiritual. A lo espiritual. Entonces, tú tienes que saber cómo tú estás espiritualmente. Y si algo se te ha perdido en la área espiritual, atacarlo, buscarlo, buscarla. Mire que ella dice que encendió la lámpara. ¿Y qué es la lámpara? Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, la palabra es la que te hace, que te ilumina el entendimiento para que puedas comprender qué perdiste. ¿Qué perdiste? Entonces, si yo estoy consciente que algo se ha perdido, yo prendo mi lámpara, yo abro mi Biblia y yo comienzo a leer y me doy cuenta que de pronto yo estoy perdiendo la sensibilidad. Y ya por cualquier cosa yo odio a alguien, le tengo rencor. Pero es la palabra que de pronto me dice, tienes que ser siervo, y me estoy dando cuenta que dejé de servir. La palabra viene y te dice, entra en mi casa, y me empiezo a dar cuenta que estoy conectándome o viniendo a la iglesia, pero ya no con el mismo interés. Cuando el Señor, yo leo la palabra y la palabra me empieza a decir, arrepiéntete, el Espíritu Santo me comienza a convencer que dejé de darle importancia a pedirle perdón al Señor por las cosas que hacía. Entonces, cuando tú prendes tu lámpara, cuando tú comienzas a leer la palabra, allí es que comienzas a darte cuenta que te está faltando algo, y la lámpara te va a ayudar a conseguirlo. La lámpara te va a ayudar a que tú puedas poner en prioridad aquello de buscarlo. Porque hay quienes dicen, no, después lo busco. Ese después lo busco no lo buscas. Entonces, cuando tú prendes la lámpara, eso indica que ya tú estás preparado para comenzarlo a buscar. Dice que la mujer prendió la lámpara, y no solamente prendió la lámpara, y comenzó a barrer la casa y a buscar con diligencia. Yo me la imagino a ella sacando todas las cosas de la habitación, todo, y a comenzar a establecer un lugar para cada cosa y revisar cada cosa. Diga, atención. Comenzó a prestarle atención, porque dice que tuvo diligencia, comenzó a prestarle atención a eso que se le había perdido. Te pregunto, ¿qué se te ha perdido? ¿Qué perdiste? ¿Cuál fue el horizonte que perdiste? ¿Cuál fue el enfoque que perdiste? Que necesitas comenzar a darle atención ahora. ¿Será que dejaste de prestarle atención a tus hijos?
y ya no le das cariño? ¿Será que descuidaste y dejaste de prestarle atención a tu pareja y ya no eres atento, sino que no te importa si viene, si va, cómo le fue en el día? ¿Qué está perdiendo? ¿Qué está perdiendo? ¿Qué estás perdiendo? ¿A qué le perdiste la atención? Cuando nosotros ponemos muchos obstáculos y empezamos a poner como prioridad otra cosa, va a ser muy difícil recuperar lo que se ha perdido. Yo veo una mujer muy diligente que prendió la lámpara, barrió su casa y con diligencia empezó a buscarlo. ¿Sabe? Cuando estamos desesperados, la cosa que necesitamos está allí, pero no la vemos. Y no la consigo porque estás desesperado. Cálmate, detente, busca con diligencia. Busca con diligencia. Mire, y ella no llamó a nadie para que la ayudara. Ella celebra después que la consigue con otro, pero antes no. Y hay gente que perdió por su propio descuido algo y quiere que otros asuman la responsabilidad de lo que se perdió. ¿Verdad que sí? Entonces, muchas veces se perdió algo, pero tú haces responsables a otros cuando quien tiene que hacerlo, buscarlo, prestarle la atención para hacerlo eres tú. ¿Qué se te perdió? Se te perdió el ánimo, se te perdió el gozo, se te perdió el encontrarte con amigos, tener amistades. ¿Qué se te perdió? Si se te ha perdido algo muy importante y tu deseo es conseguirlo, prende tu lámpara. Busca con diligencia. Busca con diligencia. ¿Qué dejé de hacer? ¿A quién le dejé de prestar atención que es importante para mí? ¿A quién dejé de enviarle que es importante para mí y que yo soy importante para esa persona? ¿A quién dejé de atender? ¿A quién dejé de atender? Muchas veces hay personas que están perdiendo el deseo de vivir. Otros están perdiendo el amor por una relación, el deseo de superación. Perdiste el deseo de superación, prende la lámpara. Perdiste el deseo de emprender, prende tu lámpara. Perdiste el interés por buscar al Señor, prende tu lámpara. Examínate por qué lo has perdido. ¿Qué hiciste que terminó o que la consecuencia fue perder algo valioso para ti? Si aún está en tus manos, examina primero si aún está en tus manos el poder recuperar eso que has perdido. Porque a veces hay situaciones en las que no podemos recuperar las cosas, pues, como digo yo, ya no se puede llorar sobre la leche derramada, ¿verdad? Pero quizás si hay algo en tu alcance, a tus manos por hacer, hazlo. Dice la palabra, todo cuanto esté a tu alcance por hacer, hazlo. Todo lo que esté en tus manos por hacer, hazlo. Amén. Y yo quiero que veamos qué pasó con el pueblo de Israel. Y ubíquese en Jeremías, capítulo 6, versículo 16. El profeta mayor Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Amén. Y habla del pueblo de Israel. Habla del pueblo de Dios. Habla de Jerusalén, la ciudad santa. Y mire lo que dice. Así dijo Jehová: paraos en el camino y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Diga sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron: no andaremos. ¡Ay, santo! Jeremías, el Señor le habla y le dice: dile a mi pueblo que está caminando sin rumbo, que se detenga. Paraos en el camino. El pueblo de Dios estaba ocupado en muchas cosas. Examínate tú. ¿En qué te estás ocupando? ¿Cuál es tu parte en todo este asunto? ¿Por qué se perdió? Asume cuál es tu parte en todo esto.
Dice que el Señor le dice al pueblo, deténganse, porque Dios quería enseñarles algo. Párense. Hay momentos que andamos tan deprisa que el Señor necesita que nos detengamos. Estamos haciendo tantas cosas a la vez que el Señor necesita que paremos. Y paramos para poder darnos cuenta en qué estamos fallando. Paramos para ver el camino. Si tú no te detienes a ver qué es lo que estás haciendo, lo vas a terminar dañando. Si tú no te detienes a mirar lo que has avanzado, vas a frustrarte por lo que te falta por delante. En ese momento Dios dice, quiero que se detengan, que tomen un tiempo, porque yo necesito que miren el camino, miren lo que han recorrido, miren lo que han avanzado, miren lo que han hecho, miren lo que han dejado atrás, para que puedan valorar lo que está delante. La pregunta es, ¿por qué habla de las sendas antiguas? Sendas antiguas significa nuevo comienzo. Nuevo comienzo. Si tú no estás valorando tu principio, ¿cómo vas a valorar el avanzar? ¿Cómo vas a valorar el llegar a la meta si no valoraste tu principio? Y la Biblia dice que aunque nuestro principio sea pequeño, ¿verdad? El postrer estado va a ser más grande. La gloria va a ser más grande. Porque no te detienes y Dios siempre va a bendecir tu fidelidad, tu constancia, tu enfoque en las cosas de Dios. Claramente el Señor le estaba diciendo, dejen de marchar, dejen de caminar porque han descuidado algo. Y lo que habían descuidado eran las sendas antiguas. Y las sendas antiguas significa lo primero. ¿Qué fue lo que te motivó a empezar a buscar de Dios? ¿Qué fue lo que te motivó a dejar de buscar al Señor? ¿Qué te distrajo? ¿Qué te distrajo? ¿Qué descuidó tu caminar? ¿Habrá alguna forma de cambiar esa situación? ¿Está al alcance de tu mano poder cambiar eso? Muchos empezamos a caminar pasito a pasito, pero cada pasito cuenta. Pero hay quienes olvidan sus inicios. Hay quienes olvidan y por eso que el Señor les dice, necesito que te detengas. Necesito que te detengas. Quiero que mires a tu alrededor y que prestes atención en qué descuidas. ¿Qué fue lo que descuidas? Muchas veces estamos tan cargados, tan ocupados que el Señor nos dice, ya va, descanse. Porque descansando es que te vas a dar cuenta que tienes excesos, tienes problemas que arreglar. Tienes que detenerte, porque a veces dices, mañana voy a hacer esto y esto, pero cuando de verdad llega el día, te ocupas en tantas cosas y no lo hiciste. ¿Qué tienes que retomar? ¿Qué debes retomar nuevamente con el Señor? A veces el desespero por querer hacer muchas cosas en el día, no te queda tiempo para orar. A veces por las muchas ocupaciones, no te queda tiempo para leer la palabra. Y si hay afanes y desespero, mucho menos te queda tiempo para poder meditar en el Señor. Estamos llegando en unos tiempos donde la venida del Señor está tan cerca que no te halles sin aceite. Las mujeres se quedaron dormidas todas, pero la diferencia era que unas tenían aceite y otros no. Y el aceite lo mantenemos cuando estamos en el fuego, cuando estamos en comunión, cuando mantenemos en las sendas antiguas. Necesitamos restauración, porque esta mujer recuperó su dracma. El hijo pródigo volvió a la casa y la oveja perdida fue hallada por su pastor. Diga, necesito recuperar lo que he perdido. Necesito recuperar lo que he perdido. Ya estoy consciente, sé que se perdió
ya estoy consciente, sé cuál es mi parte en este asunto, ya estoy consciente, sé que me he ocupado en muchas cosas y lo perdí de vista, lo descuidé. Ahora, ¿cómo lo puedo recuperar? Gálatas capítulo 3, versículo 3. ¿Cómo lo puedo recuperar? Gálatas capítulo 3, versículo 3. 3:3. Dice la palabra: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Pastora, ¿qué significa esto? Necio. Mire, todo alcohólico tiene que reconocer que es alcohólico para que el tratamiento funcione. Si tú no reconoces cuál es tu parte en el descuido, por lo cual se perdió eso importante en tu vida, tú no vas a entender que tú eres un necio. Porque es muy fácil echarle la culpa a otro, pero cuando tú reconoces, cuando tú dices, Señor, yo fui necio en esto, me desenfoqué, lo descuidé mi casa, descuidé mis hijos, me descuidé yo, dejé de atenderme yo, descuidé mi comunión contigo, descuidé mi emprendimiento, descuidé mi autoestima. Cuando tú asumes eso, vas a ver cómo va a cambiar toda la situación. El Señor, Pablo le dice a los Gálatas, ustedes empezaron bien y en el camino los detiene. Habiendo comenzado bien, van a terminar mal. ¿Por qué Jeremías, el Señor lo manda a detener el pueblo? Porque comenzaron bien, pero en el camino se fueron dañando. Y muchas veces nos pasa eso en el caminar con el Señor. Comenzamos muy bien, nos queremos comer el mundo, predicarle a todos, evangelizarle a todos, leer las escrituras, orar, mantenernos en comunión con el Señor, ayunar, congregarnos, hacer hábitos saludables de búsqueda en el Señor, adorar al Señor. Pero empezaron los afanes, empezaron las preocupaciones, empezó el descuido y ya no lo haces como al principio. A Jeremías Dios le dijo, vuélvelos a las sendas antiguas. El Pablo le dice a los Gálatas, exhórtalos. Comenzaron bien, muchachos. Comenzaron bien, iglesia. No terminen mal. Entonces, dice, habiendo empezado por el Espíritu, vais a acabar en la carne. Vuelvo al versículo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuándo voy a recuperar lo perdido? Cuando entiendas que lo más importante para recuperar es lo espiritual. Cuando lo primero que tú tienes que poner en orden en tu vida es lo espiritual. Y ya después viene lo demás. Cuando tú ordenas tu relación con Dios, cuando tú ordenas tus pensamientos, cuando tú ordenas cómo está tu corazón y comienzas a perdonar, cuando tú ordenas a tus pensamientos y desechas esos pensamientos de mal, cuando tú comienzas a tener comunión con el Señor, comienzas a meditar en su palabra, cuando tú pongas primero en orden lo espiritual, lo demás va a ser más fácil. Va a ser más fácil que recuperes tu autoestima. Va a ser más fácil que recuperes el interés, el amor propio, una relación, la amistad con tus hijos, el amor a ti mismo. Pero primero tienes que ordenar tu área espiritual. Habiendo comenzado por el Espíritu, teniendo tu enfoque y tu mirada en el Espíritu, en las cosas espirituales. Entonces, si yo quiero recuperar una moneda, la mujer tuvo que primero examinarse en lo espiritual. Si yo quiero recuperar un hijo perdido, yo tengo que examinarme en mi área espiritual. Si yo quiero recuperar, porque lo otro era la oveja perdida, el pastor se tiene que examinar. Entonces es necesario ponerse disciplina para poder acomodar lo espiritual primeramente. Hay quienes necesitan que alguien más los discipline, pero hay otros que saben ponerse autodisciplina.
¿De cuál eres tú? Los que necesitan autodisciplina es un tú a tú con el Señor. Pero los que necesitan disciplina, necesitan que Dios establezca a un hombre o una mujer para que les ordene, les ayude cómo hacerlo. Amén. Es por eso que muchas veces vemos que hay desorden, pero necesitamos que alguien nos ayude a ubicar las cosas porque no podemos hacerlo por nosotros, por nuestra propia cuenta. Entonces, examina el orden que tú tienes en tu área espiritual para que puedas atacar todo lo demás, todo lo secular. Amén. Entonces, lo primero que debes hacer es buscar ordenar tu área espiritual primero. Y lo segundo, empezar a ordenar las otras áreas de tu vida, sea como mamá, sea como papá, sea como hijo, porque muchas veces también perdemos el enfoque como hermanos, como padres, como amigos. ¿Cuál fue o cuáles son las áreas en las que debes ponerle orden? Pero primero es que pongas orden en tu vida espiritual. ¿Cómo está tu vida como cristiano? ¿Cómo está tu vida como cristiano? Entonces, te aconsejo que de ahora en adelante tú puedas poner en orden lo espiritual y lo carnal o lo terrenal. Hoy Dios está hablando a tu vida. Y si tú quieres recuperar eso que has perdido, empieza por lo espiritual. Aquello que se te ha perdido en el área espiritual, enciende tu lámpara. Enciende tu lámpara, que seguro estoy que te va a ayudar a recuperar lo que has perdido. Amén. Oramos, dándole gracias al Señor, porque Él cada día nos ayuda a que nuestra comunión con Él no se pierda. Y necesitamos acomodar, porque es muy importante lo espiritual en nuestras vidas. Amén. Oramos. Señor, gracias. Gracias por tu presencia, Padre amado. Gracias, Señor, por este tiempo y por esta palabra, por esta enseñanza, Señor. Tú no quieres que nadie se pierda. Tú no quieres que nosotros, Señor, perdamos el horizonte. Es por eso que muchas veces le dijiste al pueblo que se detuviera, que volviera a las sendas antiguas. Perdónanos, Señor, si nos descuidamos y perdimos lo más importante, que es la comunión contigo. Padre, porque cuando perdemos el horizonte, que es nuestra vida de ser cristiano, la comunión contigo, todo lo demás se va a venir abajo. Por eso, Señor, en estos tiempos queremos desechar, reprendemos toda necedad en el nombre de Jesús de nuestras vidas. Hoy asumimos la parte que nos corresponde en lo que hemos perdido espiritualmente. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos descuidado el interés, si no te hemos dado el tiempo para estar en comunión contigo. Hoy reconocemos, Señor, cuál es nuestra parte en todo este asunto de que se ha perdido. Hoy reconocemos, Señor, que nos hemos ocupado de tantas cosas que descuidamos el ayuno, que descuidamos el orar, que descuidamos el hacer devocionales en la mañana. Padre, perdónanos. Padre, queremos comenzar a acomodar lo espiritual en nuestra vida para que podamos tener todas nuestras áreas de nuestra vida en orden. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo. Danos de tu sabiduría y de tu entendimiento para poder llevar a cabo y recuperar aquello que hemos perdido. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, bendiciones para todos. Dios me les bendiga. Ya saben, denle me gusta, compártalo, suscríbase a los que no se han suscrito. Comparte este video con otros, coméntelo para que podamos llegar a más personas. Bendiciones para todos.